Buenas noches, estimados doctores. Bienvenido a la charla de nutrición en el climaterio. Reciban un cordial saludo en nombre de Mega Labs en su tercer módulo de educación médica continua, nutrición en la mujer. Agradecemos que nos permitan acompañarlos esta noche. Esperamos y deseamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. En este evento contamos con la presencia de la doctora Jennifer Vargas, médico especialista en nutrición, Hospital Matilde Hidalgo de Procel, consulta nutricional en Instituto Ecuatoriano del Corazón, docente de la Facultad de Dietética y Nutrición en la Universidad de Guayaquil, jefa de nutrición en el Hospital OVNI Hospital. Les recordamos que las preguntas pueden ser realizadas a través del chat virtual que se encuentra en la plataforma. Al finalizar la ponencia, se abrirá el foro de preguntas y respuestas. Agradecemos a la doctora Jennifer Vargas por su presencia y damos inicio a la presentación. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, me ha tocado hablar de esta parte, de esta etapa de la vida de la mujer, ¿no? El climaterio, que en los últimos años ha tomado mayor importancia porque, bueno, debido al envejecimiento poblacional, las mujeres pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces vamos a definir un poquito, lo que yo sé que la mayoría sabe más que yo, la diferencia del climaterio y la menopausia, ¿no? ¿De qué se trata? El climaterio es un periodo fisiológico, es parte, como dije al principio, de la vida de la mujer, que va a ir entre los 45 a los 64 años, dentro del cual hay muchos síntomas y signos que aparecen, ¿ya? Y que también tiene como principal signo la menopausia, que como ya vamos a ver, es el cese de la menstruación, pero bueno, ¿no? Ya saben que tenemos que diagnosticarlo por lo menos con 12 meses de ausencia, habiendo descartado cualquier proceso fisiológico o patológico de la menstruación, ¿no? Durante el climaterio vamos a tener también ciertos síntomas y signos que van a repercutir mucho en la calidad de vida del paciente, de la mujer, ¿no? Porque más allá de que no sean malos como tal, no son una enfermedad, son bastante molestos para algunas, ¿no? Como conocemos los sofocos, algunos problemas también de tipo psicológicos como depresión, ansiedad, problemas de tipo sexual también, disminución de la libido, ¿no? Y todas estas cosas tienen un impacto en la calidad de vida de la mujer y ya que nosotros tenemos un rol importantísimo en la familia, sobre todo a esta edad que nos hacemos cargo de los padres, de los nietos, somos algo súper importante. Obviamente, si nosotros estamos mal, también van a repercutir en nuestra familia, ¿ya? Bueno, ya dijimos que era menopausia, ¿no? Que es el cese de la menstruación con 12 meses consecutivos, va a aparecer alrededor de los 50 años y va a marcar el final de la vida reproductiva de la mujer, ¿no? Eso hace unos años era como casi que socialmente no se hablaba mucho, era como algo medio tabú, ¿no? Ahora quizás ya ha ido cambiando un poco este contexto, ya que después de la menopausia, por el contrario de sentirnos como acabadas, es un momento en que la mujer se empieza a cuidar más, está muy motivada para empezarse a cuidar y nosotros debemos aprovechar esta motivación, ya que debido a que es una etapa fisiológica de la vida y que si bien hay cambios que tienen que ver con una disminución de estrógenos que causan este cese de la menstruación y esta aparición de estos signos y síntomas molestos que pueden ir 4 años antes y 4 años después de la menopausia, también se juntan los problemas que vienen por el envejecimiento per se, ¿no? Que nos va a aumentar la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nombrar rapidito. Entonces, esto yo tengo que conocer que a mi paciente me importan estas dos cosas. Si mi mujer tiene síntomas de climaterio, ¿no? Y qué riesgo de muerte y mortalidad tiene. Porque son las dos cosas, ¿no? Pues, lo que es específicamente por lo de los estrógenos y el aumento de morbilidad, que es la ganancia de peso, obesidad central, hipertensión, diabetes, que va a tener un poquito de ambas cosas, de aumento de la morbilidad y también por el tema de la disminución de los estrógenos. Los síntomas del climaterio, ustedes ya les lo conocen más que yo, los sofocos, palpitaciones, sudores fríos, insomnio, pérdida de la memoria, dolores de cabeza, cambios del estado de ánimo, irritabilidad, depresión, también problemas de sequedad vaginal, dolores articulares, ¿ya?
e incluso aumento de problemas de infecciones urinarias y de incontinencia. Entonces, una vez que yo ya identifiqué cuáles son mis problemas mayores, ¿ya? Yo, para poderle brindar una atención integral a esta mujer, yo tengo que tener claro primero mi objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo frente a ella? Mejorar su calidad de vida, ¿ya? Y disminuir que se enferme, ¿ya? Entonces tenemos que primero tener las herramientas para diagnosticar, porque no en todas las mujeres vamos a presentar los síntomas climatéricos de igual intensidad, algunas incluso no los presentan, o no vamos a presentar los mismos, ¿no? Vimos que son algunos. Y bueno, no todos van a tener un riesgo cardiovascular o riesgo de osteoporosis también, que es una de las enfermedades que también se puede presentar en ellos, ¿no? Vamos a evaluar síntomas, riesgo cardiovascular en el cual está todo lo metabólico como diabetes, obesidad, hipertensión y demás, y el riesgo de osteoporosis, que como vamos envejeciendo, ya va también, y esto tiene que ver también mucho con los estrógenos. Ya sabemos que la osteoporosis como tal es una enfermedad prácticamente exclusiva de la mujer. Los hombres lo pueden presentar, pero con menor proporción y en una edad mucho mayor, ¿no? Pero en nosotros, cuando caen los estrógenos, es como una pérdida acelerada de la masa trabecular del hueso. Entonces debemos evaluar si mi paciente está más expuesta o no. Frente a todas estas molestias que tenemos, tanto los síntomas, riesgo cardiovascular como riesgo de osteoporosis, mis herramientas terapéuticas van a ser el estilo de vida en todas, ¿ya? Terapia hormonal, que ya vamos a ver cuando, que ya saben ustedes que lo indicado y que no hay discusión es en los pacientes que tienen muchos síntomas climatéricos, y obviamente el tratamiento de las comorbilidades si las existieran. Me pasa la diapositiva. Bueno, vamos primero con el síndrome climatérico, que probablemente es lo que más me lleva a la consulta a esta mujer que está con estos síntomas muy molestos, ¿ya? Ya sabemos que su fisiopatología son el desequilibrio hormonal, pero existen factores de riesgo que se pueden modificar, que yo los he marcado en negritas, los que tienen que ver sobre todo con el estilo de vida, ¿no? Si yo no hago actividad física, probablemente tenga mayor riesgo de presentarlos. Si yo como una cantidad excesiva de calorías o compro grasas malas, o exagero con la cantidad de proteínas animales, que siempre viene acompañado de grasas saturadas, si la paciente fuma, si tiene muy bajo peso o si tiene ya valores de obesidad con un IMC mayor de 30, también va a tener mayor predisposición a presentar estos síntomas molestos del climaterio. Existen muchas tablas, como ya las conocen, que pueden hacer como un checklist, ¿no? de las síntomas principales y que tienen acompañado para poder marcar qué tanto me impacta en la calidad de vida, ¿no? Si ustedes las conocen. También, si yo quiero evaluar el riesgo cardiovascular de mi paciente de una manera rápida en la consulta, porque obviamente no podemos manejar todo en la consulta ginecológica, tenemos herramientas como el Framingham Score, que la tenemos incluso ahora en los apps de algunas aplicaciones en el celular, que solo ponemos si el paciente es diabético o no, el sexo, si fuma, cuánto tiene HDL, cuánto tiene LDL, y rápidamente nos sale la presión arterial, y rápidamente nos sale el riesgo estimado cardiovascular de mi paciente en 10 años, ¿no? Que si tiene más del 20% de riesgo es muy alto, si tiene entre el 10 y el 20 es alto, y si tiene menos del 10 está correcto, ¿no? O uno de los criterios súper usados para poder determinar si mi paciente tiene mayor riesgo a tener problemas cardiovasculares y que es muy sensible, así como diabetes, es el síndrome metabólico, ¿no? Tenemos varias escuelas, varios criterios. A mí siempre me gusta recomendar el ATP3 porque tenemos 5 criterios de los cuales todos son importantes y lo que tengo que tener es 3 positivos de estos 5 para poder diagnosticar mi síndrome metabólico, que son la obesidad o la cintura, si tengo la presión arterial, si tomo los ATP3 mayores 130 o 85 diastólica, si mi glucemia ya está alterada o soy diabético y tomo medicación, si el colesterol HDL, es decir, el bueno, tiene menos de, en este caso de las mujeres, menos de 50, si los triglicéridos están más de 150, si uno de estos 3 está, si tengo 3 presentes, ya mi paciente tiene síndrome metabólico. Es algo práctico, es algo que lo pedimos a diario en la consulta, en cualquier laboratorio sencillo, en cualquier examen físico podemos pesar, medir o medir la cintura, es barato, y rápidamente podemos decirle a nuestro paciente que debe
acudir a una atención especializada para hacer cambios en el estilo de vida o incluso al cardiólogo para que evalúe si no necesita medicación añadida a esto, ¿no? Es súper importante porque en los últimos años el síndrome metabólico, al igual que la obesidad y el sobrepeso, ha aumentado drásticamente. Y ojo que las mujeres hemos aumentado mucho más el porcentaje de tanto de sobrepeso como de síndrome metabólico. También es importante, ya que yo tengo mi historia ginecológica de la paciente, recordemos que hay una etapa que es el envejecimiento y otra de los estrógenos. Mi paciente va a estar expuesta a esto. No tengo que esperar que ella tenga algo positivo para darle las indicaciones de que debe hacer prevención, ¿no? Entonces puede ser que mi paciente me llegue a la consulta normal, un peso normal, no me impresiona a mí como un síndrome metabólico, o a lo mejor tiene uno o dos componentes, ¿ya? Y le falta solo uno más para hacer diagnóstico, pero yo en la historia clínica también debo tener registrado cuántos embarazos tuvo mi paciente. Cada embarazo aumenta el riesgo de sobrepeso. Si una multípara, obviamente, va a tener más riesgo de desarrollar síndrome metabólico que una paciente que tuvo solo uno o dos niños. Si mi paciente dio de lactar o no, que son cosas que debemos preguntar también. Si dio de lactar, tiene un efecto protector, como ya lo sabemos. Mi embarazada tuvo problemas en el embarazo, metabólicos, como la diabetes gestacional, preeclampsia, o tuvo problemas de síndrome ovario poliquístico, aunque me llegue con un normopeso, es alguien que en su fisiopatología tiene ya insulinoresistencia de base, sus antecedentes, con lo cual es alguien que tiene una predisposición a presentar en cualquier momento síndrome metabólico. Los factores de riesgo de osteoporosis. En lo nutricional tenemos el consumo exagerado de alcohol, cafeína, fibra, otra vez el sedentarismo, la ingesta inadecuada de vitamina D y calcio, ¿no? Peso insuficiente o también obesidad. Tenemos nuevamente los extremos de la malnutrición, ¿no? En exceso o en déficit. Fumar también o algunos fármacos de uso prolongado, ¿no? Y los no modificables, que es la edad, el sexo, la raza, ¿no? Etc. Entonces ya vimos por lo menos herramientas prácticas rápidas de cómo evaluar el tema de lo que es sobrepeso, osteoporosis, riesgo cardiovascular, y ahora quiero hablar un poco del peso porque hemos visto que en todo sale el tema del peso, ¿no? De cómo podemos manejar este tema con ellas, porque es un paciente que ya el peso como tal es muy complejo. Y a mí me gusta siempre hablar de esto porque hay pacientes que ya llegan con sobrepeso. Nosotros les decimos que bajen de peso, las pacientes bajan de peso, pero bajan poco para nuestras expectativas. Y a veces no comprendemos, los que no hacen nutrición, que eso es lo que los pacientes pueden bajar y que deben esperar después a seguir bajando durante el tiempo. Por eso yo les traje rapidito, sin quererme extender en obesidad, que el peso corporal, si ya sabemos nosotros, que puse acá la balanza, ¿no? Es como el equilibrio entre lo que yo como y lo que gasto, ¿no? Lo que yo como va a tener también unos mecanismos de regulación, de saciedad a corto plazo, ¿ya? Y mi gasto energético va a depender puntualmente de lo que yo hago, de la edad que tengo, del sexo que tengo, también va a depender de mi talla, ¿no? De qué tan grande soy y de la actividad física, que es lo que más varía, ¿ya? Pero mi cuerpo tiene otros procesos de equilibrio para mantener mi peso. Nosotros siempre en todo, así como el pH, buscamos mantener un balance en el peso también. Y estos son sistemas de regulación a largo plazo, como tenemos la leptina, que es en realidad es una hormona que si bien antes se creía que era la hormona del hambre, en realidad es una hormona que da saciedad y que protege los niveles de grasa en el cuerpo. Los pacientes que son gorditos a veces tienen mucha leptina, ¿ya? Cuando hacen dieta la leptina baja y no les permite seguir bajando porque nuestro cuerpo guarda la grasa, ¿ya? No permitiendo que se vaya toda de golpe, porque a pesar de que nosotros estemos gorditos y nos esté enfermando, nosotros funcionamos como un mecanismo ahorrador, ¿ya? Que protege la grasa porque así aprendió nuestro hombre de las cavernas a protegerse contra el hambre, ¿ya? Encima de que ya la regulación del peso durante toda la vida, ese cuadro que yo les enseñé, pasa siempre en el peso, por eso es tan difícil bajar de peso, ¿ya? Esta etapa de la menopausia va a tener cambios metabólicos, ¿ya?
una parte, como lo he dicho varias veces, que viene por el envejecimiento como tal, en el cual a medida que envejecemos aumentamos de peso, eso es por culpa de la edad y no puntualmente los estrógenos, pero también hay un cambio en la composición corporal. No solo bajamos de peso, sino que perdemos músculo y acumulamos grasa más a nivel abdominal, ¿verdad? Esto parece que tiene algo que ver el tema de los estrógenos y tiene también que ver un poco el envejecimiento. Y además también el déficit de estrógenos de esta etapa también va a provocar alteraciones del metabolismo de la glucosa, con lo cual me predispone más también a estos problemas de diabetes. Las consecuencias de la obesidad las conocemos todos, ¿no? No solo la hipertensión, la diabetes, problemas del corazón, apneas del sueño, pero también tiene que ver con otros problemas gástricos o incluso también psicológicos como la depresión, ¿no? Entonces, ya conocemos los principales problemas de mi paciente, ya también sabemos que se dificulta el tema de los estrógenos, el tema del peso, así que mi tratamiento va a ser modificaciones del estilo de vida, que va a ser dieta y ejercicio, pero tampoco debemos olvidar la terapia conductual, la terapia de reemplazo hormonal, que ya ustedes conocen las indicaciones, pero yo la menciono porque vamos a hablar un poco de suplementación de ciertos micronutrientes que pueden reemplazar a la terapia hormonal en los casos que no se pueda usar, ¿no? Y el tratamiento de las comorbilidades. Voy yo a hablar de los dos primeros temas, ya que el tratamiento de las comorbilidades va a depender de qué tipo de comorbilidad tiene mi paciente. Bueno, entonces cuando yo voy a dar una dieta a mi paciente, yo voy a tener que tener claro qué objetivo tengo con ella. Va a ser individualizado, obviamente. Primero vamos a tener que conseguir o mantener un peso adecuado, ¿no? Lo que les decía antes, no esperemos que mi paciente suba de peso para decirle que tiene que cuidarse. Debemos prevenir de que tiene cambios metabólicos que la van a predisponer a aumentar de peso y que si es sedentaria y no empieza a hacer actividad física, si va a aumentar de peso o si no aumenta de peso, va a aumentar sí o sí la cantidad de grasa, que es un equivalente para nosotros de obesidad. Nosotros no solo vemos el peso, sino que si la grasa corporal está aumentada, es también considerada la persona como obesa porque metabólicamente funciona como tal, ¿verdad? Entonces, si yo quiero bajar de peso, tengo que ponerle un objetivo realista a mi paciente. Si bien nosotros tenemos parámetros fáciles, es decir, cuál es el peso ideal de un paciente, por ejemplo, si mide unos 60, le quito el metro y debe pesar 60 kilos, ese peso ideal es como algo guía, ¿no? Pero si yo ya arranco con un sobrepeso, con una obesidad, lo normalmente que el paciente puede perder en 6 meses haciendo dieta y haciendo una actividad física moderada, como es hacer alguna clase aeróbica, caminar y demás, pueden reducir del 5 al 10% de su peso inicial. Es decir, que si pesaba 80 kilos y mide unos 60, no va a llegar en un mes o 2 meses a 60 kilos, jamás. Solo desnutriéndose y haciendo quizás dietas muy agresivas y no necesariamente sanas, ¿no? Y nosotros tenemos los principios en una nutrición que la alimentación debe ser completa, suficiente, equilibrada, inocua, es decir, no debe hacer daño a mi paciente. Y las dietas extremas siempre van a tener repercusiones negativas también como pérdida de masa muscular, que ya se pierde por la edad también, van a ser carentes de vitaminas o demás, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo reducimos ese peso en mi paciente? De lo que mi paciente come, yo debo generar o gasta, ¿no? En este equilibrio, yo tengo que lograr un déficit entre 500 a 1000 calorías de las que ya se come, ¿no? Eso podemos hacerlo con fórmulas o también hacer un registro del paciente de lo que se alimenta y quitar lo negativo de su alimentación. Y el paciente, aunque no haga una alimentación perfecta, si yo quito 500 a 1000 calorías de la forma en que sea, ayuno intermitente, haciendo las 5 comidas, el paciente va a bajar. Existen dietas más extremas, en las cuales tienen sus indicaciones, no son para todos los pacientes, en las cuales son de muy bajas calorías, entre 1200 a 800, de las cuales deben ser con un control médico estricto y no necesariamente se hace solo con alimentos. Si mi paciente tiene un peso normal, solo debo enfocarme en el tipo de dieta que ya vamos a ver cuál es y que haga actividad física en el caso que sea sedentario. Si yo no necesito que baje de peso porque tiene un peso bueno o no tiene que disminuir porque tiene quizás un peso incluso excelente, en el ideal,
con 30 minutos de actividad física ya son benéficos, ¿no? A veces escuchamos comentarios de, ¿para qué haces actividad física si estás delgada? No es así porque vimos que incluso en la osteoporosis la actividad física tiene un efecto protector, ¿no? Pero si mi paciente tiene que bajar de peso, vamos a tener que recomendar mucho más tiempo de ejercicio, de 60 minutos a 90 minutos día. Obviamente vamos a empezarle, si no hace nada, media hora, 45 minutos, hasta que llegamos a estos 60 a 90 minutos, ¿ya? Pero no debemos olvidar que la dieta y el ejercicio son la base de este equilibrio para poder perder peso. Pero debemos también tratar las modificaciones conductuales de los pacientes, lo que lo lleva a comer, ver sus obstáculos, analizar un montón de conductas, cómo come, si come rápido, dónde come, ¿no? Tenemos que analizar un montón de cosas que tienen que cambiar en su estilo de vida para poder como que mi paciente pueda sostener estos cambios de estilo de vida, ¿no? Si no, los va a hacer un tiempo y después los va a dejar. Y también debemos saber que hay otros y ser más flexibles y pensar que si mi paciente tiene mucho peso y que necesita perder más peso, yo voy a necesitar ir más allá, ir a usar fármacos, que existen fármacos en Ecuador permitidos y avalados por la FDA y también por la Sociedad Europea de Fármacos, que permiten ser usados en pacientes con un estricto control médico, obviamente, para bajar de peso, y también procesos quirúrgicos o de intervención como el balón gástrico y la cirugía bariátrica, ¿no? Después vamos a ver un cuadrito de todos los tratamientos para perder peso que debemos considerarlo, porque entre más índice de masa corporal tengo, más difícil es llegar a un peso ideal, ¿no? Para prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular, vamos a ver que las dietas basadas en vegetales son las que priman, ¿no? Que tenemos la mediterránea y la DASH, ya vamos a ver por cuál nos vamos a inclinar más en este grupo de población y cuál me sirve también más, no solo por el riesgo cardiovascular, sino que también por el tema de la osteoporosis. Y también vamos a ver un poco de la suplementación, ¿no? Aquí tenemos todos los tratamientos para obesidad, ¿no? Dieta y actividad física, todos los pacientes. Miren que no mencionamos índice de masa corporal, porque todos los pacientes, independientemente de su IMC, debemos llevar una dieta saludable y realizar actividad física. Lo que va a depender es de las calorías que necesito y no el tipo de alimentación. Dietas muy bajas en calorías, como las que les mencioné, entre 800 a 1200, va a tener que ser pacientes que tengan sobrepeso, ¿ya? Es decir, un IMC mayor de 25, y solo en pacientes que tengan menor de 25, pero que tengan una justificación médica, quizás una diabetes descontrolada, o que tengan alguna otra complicación que amerite hacerle bajar unos cuantos kilos de manera extrema. Las farmacoterapias, si tengo obesidad, un IMC mayor de 30, o en pacientes con sobrepeso, pero que tengan alguna complicación que lo justifique, ¿no? Y los pacientes candidatos para cirugía bariátrica, siempre IMC más de 40, o en pacientes que tengan más de 35 acompañado de alguna complicación, ya sea diabetes, colesterol muy elevado, hipertensión o demás, ¿ya? Primero voy a hablar de la actividad física, ¿ya? En estas mujeres. No hay muchos estudios específicos de mujeres menopáusicas, ¿ya? Pero es muy importante, como les mencionaba hace un rato, más allá del peso, siempre recomendar hacer actividad física. Hay un estudio de Irwin y colaboradores en el cual estudiaron a 173 mujeres posmenopáusicas que ya tenían problemas de sobrepeso y obesidad. Miren que aquí no están hablando de hacer dieta, que solo la mandan a hacer un programa de dieta y ejercicio, de bicicleta estática, cinta, es decir, ejercicio moderado, 45 minutos al día, 5 días por semana, durante 12 meses, es decir, un año, en los cuales tuvieron apenas una pérdida de peso modesta, de 1.3 kilos nada más. Pero, ojo, que esta parte es importante, ¿ya? Este estudio solo la intervención fue hacer actividad física y lo recalco, ¿ya? La actividad física lo que logró en estos pacientes, más allá del kilo, fue que perdió mucha grasa intraabdominal o visceral, que es la que me enferma. Esto fue medido por escáner, es decir, por una tomografía, ¿ya? A mayor duración del estudio, también se ayudó a reducir mayor cantidad de masa grasa corporal. Y también ayudó a que mi paciente no gane mayor grasa a lo largo de su menopausia, ¿no? Parecería que el efecto, tanto en el peso como en la grasa corporal,
es un efecto dosis dependiente, ¿no? También lo mencionamos hace un rato de los factores de riesgo, al contrario, también parece que la actividad física ayuda a prevenir la pérdida de densidad ósea mineral que sucede en esta etapa de la menopausia y que sucede también cuando hago dieta, ¿no? Cuando yo hago dieta, no solo pierdo grasa, también me lleva a perder un poquito de masa magra y también de masa de densidad mineral ósea, ¿ya? Así que cuando yo hago actividad física, ayudo a no perder tanto de esta masa magra y ósea, ¿no? Por eso es muy importante siempre, siempre recomendar actividad física más allá del peso de mi paciente. Lo que va a cambiar es la cantidad, el tiempo, el tipo. Bueno, esto lo puse solo rápidamente para recordar eso, las modificaciones del estilo de vida son importantes, que abarcan desde el sueño, también el control de estímulos, identificar cuando mi paciente tiene hambre, darle ciertos consejos, que aunque parezcan bobos, son súper importantes para que mi paciente pueda sostener una dieta y una actividad física saludable. Ahora sí vamos a hablar un poco más de la dieta, que siempre es como que no sabemos cuál decidirnos, ¿no? Como mencioné al inicio, todas las dietas basadas en vegetales y las más importantes a lo que riesgo cardiovascular se refiere, recordemos que mi paciente tiene doble riesgo por envejecimiento y por la pérdida de la protección de estrógenos, tenemos la dieta mediterránea y la dieta DASH y cualquier dieta que predomine la recomendación de aumentar los vegetales. Tenemos las guías de cardiología, ¿no? Que nos dicen qué características deben tener una dieta saludable, ¿no? Las grasas saturadas deben ser menos del 10%. Todas las grasas saturadas están en las carnes rojas, en los huevos, en la leche, en los lácteos enteros. Entonces, siempre no nos dice que no podemos comer porque estos alimentos son importantes en la dieta, pero sí que los controlemos, ¿no? Los ácidos grasos trans, que son artificiales, son hechos por la industria, estos deben ser menos del 1%, es decir, lo mínimo. Eso quiere decir evitemos los procesados. Siempre, estas son recomendaciones generales que las cumplen ambas dietas, tanto la mediterránea como la DASH. Disminuir la cantidad de sal a menos de 5 gramos por día, ¿no? Aumentar la fibra entre 30 y 40 gramos por día, que ahí está el consumo de aumentar productos integrales, así como frutas y vegetales. Comer al menos 2 a 3 porciones de frutas al día o verduras de 2 a 3 porciones de frutas por día, de verduras al día. El pescado azul de aguas profundas como la albacora, el arenque, el atún, la sardina, debemos consumirlo al menos 2 veces por semana, según las recomendaciones generales para la población. También aumentar el consumo de frutos secos, ¿no? Limitar el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo las mujeres que no podemos más de un vaso al día, ¿no? Y se debe aconsejar disminuir al máximo los jugos azucarados, ¿no? Entonces, como yo les decía, estas recomendaciones hechas por la Sociedad Americana de Cardiología las cumplen ambas, tanto la mediterránea como la DASH. Pero la dieta DASH, que más la hemos escuchado como la dieta para parar la hipertensión, tiene ciertas características que las diferencian de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, si bien se parece, su mayor énfasis es aumentar las grasas sanas, aumentar el omega 3, en los pescados azules, aumentar los frutos secos, y nos manda a comer más verduras y vegetales, pero no es muy específica en los micronutrientes, ¿ya? Pero nuestra dieta DASH, en cambio, es muy específica en la cantidad de potasio, de magnesio, de calcio que debe consumir mi paciente y obviamente de sodio por el tema de la hipertensión, ¿no? Y estas características la hacen interesante para este grupo de la población. Apple y colaboradores, que son uno de los que más han estudiado el tema de la dieta DASH, en 1997, evaluaron el impacto que tenía la dieta DASH para la hipertensión, ¿no? Pero para poderla evaluar hicieron una dieta control, solo recomendaciones, una dieta rica en frutas y vegetales, ¿ya? Que tenía potasio y tenía magnesio, pero que solo tenía 450 miligramos de calcio, ¿no? Algo que la diferencia también la dieta DASH de la mediterránea es de que no me prohíbe o no me disminuye mucho la cantidad de los lácteos, más bien especifica que sean semidescremados o descremados, pero nos manda a consumir lácteos al menos 2 porciones por día porque es mi fuente de calcio, ¿no? Entonces, cuando vieron el impacto en la hipertensión, ¿ya? El grupo que consumió menos sodio y más potasio, hubo una disminución de la presión arterial, pero cuando aumentaron el mayor consumo de calcio, el impacto fue mucho mayor, ¿no? Si yo tengo una dieta rica
En frutas y vegetales, la presión sistólica bajó 2.8, más o menos 1 miligramos de mercurio la sistólica y 1.1 la diastólica. Mientras que la dieta que tenía frutas, vegetales y que también tenía calcio, pudo disminuir la presión sistólica 5.5 puntos, más o menos 0.9, y la diastólica en 3 puntos, más o menos 0.7 milímetros de mercurio. Y ojo que en los pacientes hipertensos, este descenso fue mucho mayor, logrando disminuir hasta 11.4 puntos la presión sistólica y 5.5 la presión diastólica en los hipertensos que tuvieron esta dieta. Eso es el beneficio conocido de la dieta DASH, ¿no? El efecto en la presión. Pero esta dieta también disminuye mi riesgo cardiovascular, porque si yo modero las calorías, yo sigo mi modelo de dieta DASH con una restricción de calorías entre 500 a 1000 calorías de mi equilibrio entre lo que gasto y lo que consumo, ¿ya? También parece que ayuda, obviamente, al disminuir la presión arterial, ¿ya? Al aumentar la fibra, porque también nos manda a consumir más fibra, va a disminuir también esta resistencia a la insulina, ¿ya? También como nos ayuda con el tema de los lácteos descremados, el impacto no solo es mejor con el tema de la presión, sino que parecería que el calcio también tiene un rol en los niveles de grasa que tenemos, la adiposidad, y que puede prevenir o ayudar a controlar el peso, ¿no? Aparte de eso, como no solo tiene un aporte mayor de calcio, sino que es una dieta que al disminuir la cantidad de sal en la comida, ¿ya? Al aumentar el consumo de verduras y frutas, aumenta la cantidad de citratos a nivel urinario, va a disminuir la pérdida de calcio por orina. Entonces me va a aportar más calcio y va a disminuir mi pérdida de calcio, ¿ya? Entonces todo eso va a ayudar a que disminuya mi riesgo a osteoporosis, ¿ya? Aparte que el tema del sodio no solo hace perder más calcio por la orina, sino que al nivel en la sangre también disminuye, mejor dicho, aumenta la reabsorción ósea. Así que una dieta baja en sodio, que no pase 2000 miligramos por día, como son las recomendaciones de la DASH, y que tiene una ingesta diaria superior a 1000 miligramos por día, que es el requerimiento habitual, puede ayudarnos a prevenir también la osteoporosis. Como les decía en la diapositiva anterior, parece también que este aporte de calcio, no disminuir los lácteos, nos ayuda en el tema también de reducir el peso, ya que se han hecho estudios, ¿ya?, en los cuales los pacientes han asociado una mayor pérdida de peso y mayor pérdida de grasa troncal, es decir, también abdominal, ¿no?, con la restricción calórica y el aporte de calcio que los que no los consumieron, ¿no? Cell y colaboradores reportaron obesos, en la cual la pérdida de peso fue 170% mayor, luego de 24 semanas con una dieta hipocalórica, con un alto aporte de calcio, y además perdieron el 34% de su grasa troncal, ¿no?, que comparado con el 21% que perdió los pacientes que hicieron una dieta simplemente regulada en calorías, pero que no tenía un buen aporte de calcio. Bueno, en la prevención de la osteoporosis, ya la mencionamos que la dieta DASH es importante, la actividad física también lo es, como dijimos antes, el tiempo va a depender de mi objetivo con el peso. Si no necesito que pierda peso, con 30 minutos al día ya tengo los beneficios de prevención de osteoporosis, pero también es importante tener en la cabeza la suplementación, ¿no? Con el tiempo vamos apejando también un poco el tema de los lácteos, porque algunas mujeres o las personas en general desarrollan un poco de intolerancia a la lactosa, o simplemente lo empezamos a quitar de nuestras costumbres diarias, y eso es importante. Nosotros debemos saber lo que nos han enseñado toda la vida en medicina, ¿no? Yo no suplemento lo que no haga falta en mi dieta, lo principal es la dieta de la olla, pero si hay alguna circunstancia que haga que mi paciente no vaya a consumir de la alimentación, debo pensar en suplementación. ¿Cuándo suplementar? En el mercado siempre tenemos muchos tipos de suplementos. Con 500 miligramos al día está correcto, porque en el resto de la alimentación podemos conseguir los otros 500 miligramos, ¿ya? O si mi paciente es consumidora de lácteos y no necesita, lo puedo mandar solo de la dieta. Ya sea de la dieta o de suplementos, debemos tener en cuenta que el calcio, la dosis, la absorción del calcio va a ser inversamente a la dosis. Si yo ya me paso de 500 miligramos en mi porción,
va a pasar de que no se va a absorber los otros 500. Así que cuando vamos a mandar un suplemento, deben ser no más de 500 miligramos lo que tenga mi suplemento, ¿no? También la vitamina D, que nosotros ya la tomamos del sol en su mayoría, pero también la tomamos de algunos alimentos como la yema del huevo, de algunos lácteos también. Pero hoy en día, peor ahora en tiempos de COVID, que salimos poco, recibimos menos sol, o incluso que ya también las mujeres sobre todo usamos maquillaje que tiene protector solar, es importante considerar la suplementación, ya que muchas veces no llegamos a los niveles diarios requeridos y podemos usar dosis de 800 a 1000 unidades por día para poder mantener los niveles adecuados y obviamente tenemos que hacer un control de vitamina D, ¿no? Y que obviamente también incluso últimamente se habla mucho de este déficit con relación a problemas de alteraciones metabólicas como es el sobrepeso, la hipertensión, el metabólico y demás. Bueno, la terapia hormonal es indicada, como ustedes ya lo conocen, para los síntomas vasomotores del síndrome climatérico. No se manda como prevención de osteoporosis, pero tiene un efecto protector cuando se lo usa, que también nos ayuda, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estilo de vida, pero también vamos a tener otros temas de suplementación que ha sido bastante controversial durante los últimos años, una vez que empezó el tema de la terapia hormonal sustitutiva, empezaron a surgir ciertos problemas de problemas cardiovasculares o que aumentaba el riesgo de cáncer de mama, ¿no? En el estudio grande, ¿no? En este programa del Women Health Initiative. Y ahí empezó mucho el interés por los suplementos y las sustancias naturales, ¿no? En las cuales vamos a hablar de la principal, que es la que más controversia ha tenido, que es la soja, por su aparente efecto como un fitoestrógeno, ¿no? ¿Por qué empezamos a investigar esto? ¿No? Por las mujeres asiáticas que tienen pocos síntomas vasomotores y su ingesta de soja es bastante elevada, ¿verdad? Bueno, se ha estudiado mucho de estos fitoestrógenos, pero los estudios que se hacen son pequeños, son distintos, es difícil hacer un estudio comparativo, ya que no todos miden las mismas cosas, en las mismas dosis, algunos los miden con alimentos, otros los miden con suplementos, dentro de los alimentos los miden con diferentes alimentos y también, obviamente, las diferencias poblacionales, con lo cual es un poco difícil y como que tener un consenso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los principales. Minerva y colaboradores evaluaron por 3 meses a 70 mujeres posmenopáusicas en las cuales asignaron de los siguientes grupos. En el A, 50 miligramos de isoflavona oral, ¿no? En el grupo B, 75 miligramos de isoflavonas oral, es decir, mayor cantidad de dosis, ¿ya? En el grupo C usamos transdérmicas, apenas 6 miligramos por día, y en el grupo D, 12 miligramos por día. Y obviamente un grupo E, control, sin ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Se evaluaron los sofocos por el índice de Cooperman, sequedad vaginal al inicio del estudio y después de 5, 9 y 13 semanas, ¿ya? Los tratamientos con isoflavonas, ¿ya? A ver, ay, se me fue. Déjeme regresar. Los tratamientos con isoflavonas mostraron una reducción progresiva significativa de los sofocos, sobre todo en los grupos A, B y D, con un efecto relacionado con la dosis, ¿ya? En la semana 13, el índice de Cooperman, ¿ya? Que es el índice de los sofocos, la puntuación disminuyó significativamente en todos los grupos, mientras que la puntuación para sequedad vaginal se redujo solo en el grupo B, ¿ya? Es decir, en el que también hubo mayor cantidad de dosis, ¿no? Entonces parecería que entre más cantidad consumimos isoflavonas, mayor efecto. Hay una revisión de Chocrane en la cual evaluaron 43 estudios aleatorizados. Se investigó todos los que se encontraron hasta el julio del 2013, es decir, que se evaluaron aproximadamente 4.804 pacientes, en las cuales presentaban sofocos que estaban cerca de la menopausia o ya eran menopáusicas, ¿ya? En algunos ensayos informaron, como la mayoría controversiales, una ligera reducción de los sofocos de los sudores nocturnos con el tratamiento de fitoestrógenos, ¿ya? Los que más interés han resaltado es la genisteína, ¿ya? Se observa también en casi todos los estudios un efecto placebo importante que dificulta la evaluación, ¿ya? Pero algo que yo lo recalco en negritas, porque ya que es importante conocer que muchas mujeres se toman estos suplementos a pesar de que ustedes no los envíen, ¿ya? Y nosotros debemos tener una postura frente a esto para poderlas acompañar y guiar si es bueno, si es malo, y qué tiempo, ¿no? No en simples
conjeturas o ideas que en algún momento surgieron, porque recordemos que no se ha evaluado, no se ha podido demostrar que ocasionen daño, sino que lo que en algún momento, el conocimiento de que la aparente terapia hormonal sustitutiva producía problemas cardiovasculares o cáncer de mama, se traspoló a que el fitoestrógeno quizás las podía producir, ¿ya? Pero de esto no hay ninguna evidencia que tengan una estimulación estrogénica tal que puedan producir efectos adversos si se usa hasta por 2 años, ¿no? Tenemos también el estudio Carminiani, que informó que ambas mujeres en terapia hormonal y mujeres que tomaban suplementos dietéticos de soja, más o menos 90 miligramos de sofrolonas, habían mejorado significativamente los síntomas somáticos, tanto de problemas de sofocos, problemas musculares, ¿ya? En comparación con el placebo, ¿no? En algunos el efecto placebo es muy fuerte y no se ve esta diferencia, y en algunos como que lo que mejora el paciente es bastante significativo, ¿no? Como en este grupo. Y también hay que evaluar qué dosis tomaron, ¿no? Entre 60 y 90 miligramos de sofrolona es más o menos lo que consumen las mujeres asiáticas en su dieta diaria, ¿no? Ojo, otra de las que yo mencioné hace un momento es la recurrencia de cáncer de mama. Se han estudiado también ya para tratar de ver si se puede recomendar o no en estos grupos de poblaciones que no pueden la terapia hormonal, si se puede usar fitoestrógenos. Se evaluaron mujeres posmenopáusicas ya en tratamiento con tamoxifeno y hubo una reducción del 60% de recurrencia de cáncer de mama comparados con los consumos más altos, con los más bajos de la glicerina, que es un tipo de isoflavona, ¿ya? En la conclusión fue que si las isoflavonas de la soja se consumen en cantidades comparables a la población asiática, se puede disminuir el riesgo de recurrencia de cáncer para las mujeres que reciben terapia con tamoxifeno, y además no parece interferir en la eficacia del tratamiento, ¿ya? A pesar de que algunos estudios nos demuestran que no hay efectos adversos, de todas formas la Sociedad Norteamericana de Menopausia lo que recomienda es que la suplementación de isoflavona se puede utilizar en los pacientes que no pueden utilizar terapia hormonal sustitutiva o que no responden a otros tipos de intervención, ¿no? Estos son una recopilación de algunos de los estudios que se han podido evaluar, en los cuales yo los traje para que vean por qué no se puede evaluar a veces, ¿no? Porque no todos miden lo mismo, ¿no? Algunos evalúan la incidencia, otros no. En la frecuencia de posofocos, que es lo que más se ha evaluado, en algunos los estudios son controvertidos, ¿no? Aquí vemos que en 2 no hubo una estadística significativa de disminución, pero en 2 sí lo hubieron, ¿ya? Y en otra revisión sistemática de 6 estudios, 10 tuvieron una reducción significativamente estadística, y en el ensayo clínico que hicieron en el 2009, solo 12 meses de estudio, y los últimos 12 meses entre los que varían la intervención hecha entre placebo y isoflavona, no todos tuvieron en los 12 primeros meses hubo una reducción significativa y en el otro no, ¿no? Lo que más se evaluó fue la gravedad de los sofocos, en las cuales, ojo, que en la mayoría hubo una diferencia significativa de la sensación de gravedad que tiene mi paciente de acuerdo a los antes y después de la suplementación, ¿ya? No usaron estas puntuaciones para poder valorar en la mayoría de estudios, y en el único que se usó no hubo una disminución significativa. Pero lo que les decía hace un momento, efectos adversos en ninguna de estas revisiones sistemáticas ya pudieron demostrar que hubieran efectos adversos estadísticamente significativos, ¿ya? Recordemos también que el Women's Health Initiative en la terapia hormonal, después de 11 años de seguimiento, lo que han demostrado es de que este aumento de riesgo cardiovascular en estas mujeres y el riesgo de cáncer de mama tenían que ver con el envejecimiento, ¿no? Con los otros factores de riesgo que no tenían que ver exclusivamente con los estrógenos, ¿no? Entonces también debemos recordar eso al evaluar también esta recomendación de consumir o no fitoestrógenos. Mientras sea en la dieta o suplementos, porque mi paciente no come vegetales y llegar a esa edad sin comer vegetales es duro implementarlos, tengo que pensar en que los puedo usar, ¿ya? ¿Cuánto y cómo? En cantidades que no sobrepasen las cantidades recomendadas en una dieta asiática y no más de 2 años, ¿no? Que es la misma premisa que usamos en el tratamiento hormonal, ¿verdad? Menor dosis y en el menor tiempo que se necesita.
Otra suplementación importante es el omega 3, no solo por el riesgo cardiovascular, que esa recomendación las conocemos todas. Ojo que esta recomendación, si bien normalmente no nos gusta suplementar por suplementar, la recomendación de 500 miligramos omega 3 se puede dar como una recomendación para la población general y más que todo en este grupo, porque eso equivaldría a comer pescados azules 2 veces por semana, que raras veces lo cumplimos, ¿ya? Si mi paciente lo cumple, no lo suplemento, pero si no lo cumple, puedo mandar sin ningún miedo 500 miligramos diarios, ya que la dosis tope de omega 3 diarios puede ser hasta 5 gramos. Ojo que la 500 miligramos es solo para los que no tienen ningún tipo de riesgo. Si mi paciente tiene riesgo cardiovascular, probablemente tenga que recomendar suplementar 1 gramo, y si ya tengo problemas de hipertrigliceridemias, puedo aumentar hasta 2 gramos por día. Y en mis pacientes con síntomas vasomotores, hay estudios en los cuales suplementar omega 3 ha ayudado también a disminuir el efecto de los síntomas vasomotores. Parece que tiene que ver de alguna manera en la termorregulación, y por eso los ayuda a disminuir. Se han hecho estudios hasta 24 semanas con isoflavonas o sin ellas, y en las cuales en ambos grupos los pacientes que se suplementaron con omega 3 tuvieron una disminución de los sofocos. Y además también influyó en otra parte importante que nos da la depresión, de los síntomas psicológicos. También ayuda a disminuir estos síntomas de depresión en la mujer suplementar omega 3, ¿no? Entonces, como conclusión, síntomas vasomotores, terapia hormonal, no hay discusión, más estilo de vida saludable, porque eso lo debemos recomendar siempre, aunque mi paciente sea delgada y yo crea que no tiene factores de riesgo. Segunda línea, podemos recomendar aumentar soya o de alguna manera isoflavonas, o suplementarlo si está contraindicada mi terapia hormonal, no más de 2 años, ¿no? Vamos a dejar como un paréntesis para las personas que tienen cáncer de mama. La evidencia es pobre para ellas como para recomendarlo, así que eso todavía no lo podemos poner como una recomendación. Eso es algún estudio que hay, pero no lo puedo poner como recomendación. Si tiene riesgo cardiovascular, dieta DASH, actividad física y suplementar omega 3. Si tiene riesgo de osteoporosis, nuevamente la dieta DASH y conservar mi peso saludable. No olvidarme de suplementar calcio y vitamina D. O si mi paciente puede consumirlas, no tiene ninguna contraindicación en el alimentario, buscar, recomendar las fuentes de calcio, que son los lácteos, ¿no? O productos que vengan suplementados, como ahora tenemos tantos productos veganos que ya vienen suplementados con calcio, ¿no? Y la reducción de peso, si él tiene un sobrepeso o obesidad, es una restricción calórica siempre, tratando de conservar las recomendaciones de la dieta DASH y siempre actividad física y otros tipos de tratamientos si la cantidad del peso de mi paciente lo amerita, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si tengan preguntas. Sí, muchas gracias, doctora Vargas, por su magnífica ponencia. Vamos a continuar con la rueda de preguntas. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Es recomendable el ayuno prolongado en la menopausia? El ayuno prolongado es una forma de pérdida de peso que algunas personas lo hacen, como el ayuno intermitente que está de moda. Esas son herramientas que yo tengo para bajar de peso, como yo lo mencioné. Si yo quiero que mi paciente baje de peso, lo que tengo que es restringir calorías. Pero qué tipo de dieta voy a usar y si puedo hacer ayuno o no, va a ser una decisión individualizada, ¿ya? Va a tener que hacerlo siempre algún especialista en nutrición con alguna recomendación de su clínico o ginecólogo, ¿no? Hay pacientes que no pueden ayunar, como los diabéticos, por ejemplo, que toman su medicación, ¿no? Pero si no hay efectos adversos, ya sea o molestias gastrointestinales o algo, ¿se puede usar como una medida de pérdida de peso? Sí, ¿ya? Pero debe ser guiado por un profesional, pues no se puede ayunar demasiados días porque no es saludable. Listo. Buenas noches. ¿Qué frutas están contraindicados al hacer dieta? Ninguna. Va a depender, nuestra dieta DASH, nuestra dieta mediterránea, solo aumenta las porciones de fruta por día, pero no te recomiendan que elimines ninguna. Hay ciertas frutas que son restringidas en cierto tipo de dieta, por ejemplo, como una está muy de moda, que es la cetogénica, ¿no? Para perder peso, yo lo único que tengo es que restringir calorías, ya sea hidratos de carbono, grasas, carbohidratos. A largo plazo todas pierden lo mismo, pero las dietas cetogénicas sí me ayudan a perder más rápido peso, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una cetogénica,
voy a tener que tener frutas mucho más bajas en calorías como las frutillas, las moras, el kiwi, ¿ya? Pero que por ser menopáusica tenga que, o que por perder peso necesite restringir algún tipo de calorías, no. Eso va a depender del tipo de dieta que yo voy a elegir con mi médico o mi licenciada de nutrición, como paciente, qué dieta me va a gustar o voy a poder yo continuarla, ¿no? Hacer de eso mi estilo de vida. Ya. Nos dicen, excelente conferencia, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué exámenes de rutina se deben realizar al iniciar el climaterio? Bueno, como siempre, un hemograma y como vimos ahí, lo que yo tengo que evaluar, síntomas climatéricos es historia clínica. Lo que en el laboratorio, lo que vamos a tener que evaluar es riesgo cardiovascular, ¿no? Que vamos a tener que evaluar glucosa, por lo menos colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Aunque no esté en el tema del síndrome metabólico, también deberíamos pedir unas enzimas hepáticas, ¿no? Que el hígado graso quizás en algún momento sea incluido, ¿no? En uno de los criterios del síndrome metabólico, ¿no? Y eso es como básico, ¿no? Todo lo que es colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas y glucosa, hemoglobina glicosilada, si hay alta sospecha de que mi paciente tiene diabetes o alguna prediabetes, como es en los pacientes obesos, ¿no? Ya. Se sabe que los estrógenos ejercen una función importante en el sistema nervioso central. ¿Con qué alimentos podríamos suplir el mismo en esta etapa? Como mencioné con las flavonas, con la soya, que es la más conocida, aunque también los tenemos en los garbanzos, en las lentejas, ¿no? En otras frutas y vegetales. Pero en mayor cantidad lo tenemos en la soya, ya sea en la harina, en la leche de soya, en el queso de soya, o también algo común en nuestra tierra es el garbanzo y las lentejas. Lista, muchas gracias. De parte de Mega Labs, agradecemos a todos por su asistencia. Ay, un ratito, nos acaba de llegar una nueva pregunta. Espérame un segundito. Sí. Buenas noches. En pacientes con hipertiroidismo, ¿hay alguna indicación especial con isoflavonas? Con hipotiroidismo. Con hipotiroidismo, no. Lo único que cuando yo voy a consumir fibra, yo tomo levotiroxina, es importante que mi fuente de fibra sea ingerida 4 horas después de haber ingerido la levotiroxina, ¿ya? Porque la fibra lo que sí disminuye es la absorción de algunos nutrientes, ¿ya? Y también de algunos fármacos. Entonces, si yo tomo a las 6:30 de la mañana, después de las 10 de la mañana, de las 10:30 recién podría consumir una cantidad importante de fibra. Ya. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible el uso de calcio en días alternos en el caso de pacientes con síndrome de estreñimiento marcado? También puedes usarlo en la alimentación si es que no lo tolera la cantidad de calcio, ¿no? Siempre, como no estamos tratando un déficit, sino que estamos previniendo, yo creo que no hay problema que se lo dé saltado, ¿no? Pero ya también tenemos leches, por ejemplo, que vienen 50% extra de calcio. Por ejemplo, una leche normalmente tiene 200 a 250 miligramos de calcio, ¿no? Cuando uno saca el porcentaje de calcio en los alimentos, si a usted le dice que es el 25%, lo que tiene son 250 miligramos de calcio. Si tiene 50%, tiene 500 miligramos de calcio. Es decir, que hay ciertas leches extra calcio que ya tienen la cantidad de los 500 miligramos y no necesita suplementarla y vas a tener menos efectos adversos. Muchas gracias, doctora. De parte de Mega Lab, agradecemos a todos por su asistencia. Muy buenas noches. Hasta luego, gracias.